Hola, muy buenas tardes amigos, amigas, espero que estén muy bien, que estén pasando un excelente sábado y bienvenidos a la reseña del día de hoy. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un ejemplar que ya les había adelantado la ocasión anterior, que es probablemente la mejor antología sobre vampiros que hay en lengua hispana. Y bueno, pues ahorita que les dé el tour detallado, que les vaya explicando los pormenores, ustedes podrán formar su propio juicio para saber si estoy exagerando o probablemente si merezca ese título a esta obra que le estoy asignando. Pero antes de eso, antes de entrar en la reseña, les traigo un par de avisos parroquiales. El primero tiene que ver con una adquisición que tenía mucho tiempo yo esperando, pero no había podido conseguir el ejemplar y por fin esta semana se me hizo. Bueno, los que estén en Instagram seguro ya lo vieron, pero los que no, miren, Paisajes del Apocalipsis. Esta es una antología de relatos sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo. Les digo que lo estuve buscando bastante tiempo, porque a pesar de que son autores contemporáneos, la verdad la mayoría, y algunos poco conocidos, que ya cuando les traiga la reseña a detalle les explicaré por qué o cómo se conforma esta antología, pero esta temática, desde que yo leí un relato que venía de aquí, cuando leí, me parece que Miedo en el Cuerpo, 25 años de terror con Valdemar, dije, bueno, pues aquí hay bastante calidad. Entonces sí me quedé con las ganas y pues miren, por fin ya pude conseguírmelo. Entonces, esa es la primera buena nueva, el primer comentario que les quería hacer. Y el segundo es una recomendación de que se unan al grupo, un grupo, bueno, pues tiene que ver con diferentes tópicas de terror, literatura, películas, música, obras artísticas, pero sobre todo literatura. Se llama el grupo El Consejo Nocturno, que les voy a dejar aquí los enlaces del grupo de Facebook. Es un grupo bastante agradable. Yo aprendí muchísimo en ese grupo y además pues es presidido por un gran amigo, un gran camarada, Edgar Allan H. Es el administrador y maestro de ceremonias del grupo. Entonces, los que quieran seguir aprendiendo literatura, conocer a otras personas que les gusta mucho todo este tema de la lectura, del terror y grandes recomendaciones, también algunos escritores como el mismo Edgar Allan H. Bueno, pues aquí les dejo los enlaces y seguramente va a ser un placer contar con ustedes en ese grupo. Bueno, entonces ya dicho esto, vamos a entrar en la reseña propiamente y ahora sí, el libro de esta semana es Vampiros. Esta maravillosa, de verdad, esta semana que estuve releyendo algunos relatos, porque algunos, bueno, me los leí una sola vez, pero otros me gustaron tanto y como son breves, que la verdad es que los volví a disfrutar. Ahorita ya hablaré cuáles son mis favoritos, pero esta antología maravillosa, voy a empezar hablando un poquito del formato, es de la editorial Atalanta. Eso es importante mencionarlo. Este ejemplar tiene 4 ediciones, bueno, hasta donde yo me quedé esta semana en la investigación, tiene 4 ediciones, 2 de las cuales fueron a cargo de la editorial Ciruela. Entonces puede que encuentren este ejemplar con los mismos autores, pero dice Ciruela, es que antes este editorial tenía los derechos de esta, pues digamos, de este ejemplar, de este volumen cuando sale por primera vez, ahí de 1992 me parece que fue la primera edición, la segunda edición también es de Ciruela, y ya la tercera y cuarta pasan a manos de Atalanta, que es este sello como disidente de Ciruela, pero que son ya otro tipo de lecturas y generalmente son ejemplares más costosos. Además hicieron más caros los ejemplares, pero bueno, es de esta editorial. Entonces si lo ven, Ciruela o Atalanta es casi el mismo. ¿Por qué casi el mismo? Porque a partir de la tercera edición, que es esta es la tercera edición, la cuarta es idéntica, solamente que es negro, en lugar de ser azulito es negro, la portada, y tiene a Orlok, al conde Orlok lo tiene aquí en el centro, ¿no? Entonces, pero es la misma, la tercera y la cuarta, que sean de Atalanta, es la misma. ¿Qué diferencia hay con la edición de Ciruela? La edición de Ciruela no tiene 2 relatos, que son el colofón de este libro, que es un relato de August Derleth y un relato de, este autor que viene aquí, de R. Aikman, ¿no? Que es el diario, las hojas del diario de una joven, ¿no? Entonces, esos 2 relatos no los incluye la primera y la segunda edición. Entonces los comento por si la ven en Ciruela y cuando después la confronten con el índice que les voy a decir, a lo mejor me van a comentar, oye, pues no es lo mismo. Precisamente es por ese tema, ¿no? Porque digamos que esta ya es como una edición renovada a cargo de Atalanta. Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo. En cuanto a la edición, es un ejemplar, miren, no es muy pequeño, es más, lo voy a comparar con un Gótica. Miren, digamos que es similar el tamaño, similar. Entonces no es que sea tan de bolsillo, pero tampoco es tan grande. Es de tapa dura. Además es que Atalanta, eso sí, es una preciosidad su catálogo, ¿no? Miren, es preciosa la edición. Tiene al conde Orlok aquí en el frente.
la abrimos y miren, es que esta edición sí es de lujo, de verdad, de lujo, miren aquí en el interior. Es como en papel opalina, la hoja es de muy alta calidad y bueno, pues eso es físicamente y en total de hojas tiene, les voy a mencionar, 490 páginas. 490 páginas de contenido es lo que tiene esta edición. Entonces, eso es lo que físicamente hay que decir sobre esta obra. Ahora sí, es que estoy muy emocionado, de verdad van a ver todo lo que incluye esto, sean o no sean fans del género de vampiros, que yo no me decía fan del género de vampiros, pero ya me leí 3, 4 antologías, entonces bueno, uno va quedando prendado. Vamos a empezar hablando de los autores que aquí acoge y para esto voy a leerles el índice para que vean el número de relatos que trae, vean los autores que trae y ya después ya saben, voy a ir comentando el contenido poco a poco, ¿no? Pero bueno, empieza este ejemplar con un prólogo exquisito a cargo de Jacobo Siruela, que fue el fundador de la editorial Siruela y más adelante de esta editorial que es Atalanta. Entonces, el mismo fundador de estas editoriales tan especializadas y tan exclusivas en algún sentido es quien hace este prólogo, que ahorita hablaré a fondo del prólogo. Pero bueno, esos son poquito más de 30 páginas. Luego empezamos el festín sangriento con No despertéis a los muertos, que aquí está adjudicado a Ludwig Tieck. Sabemos ahora por la investigación filológica que este texto, No despertéis a los muertos, realmente es de autoría de Ernest Raupach. Entonces, ese es el autor. Yo desconozco por qué Siruela, me imagino que porque cuando fueron los años donde salió la primera edición, la de Siruela, todavía había un debate de quién había escrito ese texto. Ya más adelante, pues ya insisto, si ustedes buscan la referencia de No despertéis a los muertos, hay un consenso general literario de que fue Ernst Raupach el autor. Entonces yo ignoro por qué Atalanta no hizo la corrección, probablemente por la tradición, probablemente, no lo sé, una errata, no lo sé, digo, al final es el mismo texto íntegro, pero bueno, lo comento por ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, No despertéis a los muertos, de Ernest Raupach. Seguimos, El vampiro, de John William Polidori, es el segundo texto de aquí. Nos desplazamos ahora con Vampirismo, de Eta Hoffmann. Y vean nada más ya los autores que llevamos hasta el momento. Continuamos, un clásico, Berenice, de Edgar Allan Poe. Seguimos con este relato, La muerte enamorada, de Théophile Gautier. No voy a ocultar mi alegría, mi entusiasmo. Es mi relato de vampiros favorito. Seguimos con una verdadera joya, La familia del Burdalak, de Alexei Tolstoy. Continuamos con otra joya, Barney el vampiro, de James Malcolm Rymer. Continuamos, La metamorfosis del vampiro, de Charles Baudelaire. Fíjense nada más la variedad de poemas, textos en prosa, poemas en prosa que están metiendo aquí. Carmila, un clásico, de Sheridan Le Fanu. Seguimos con El invitado de Drácula, de Bram Stoker. A continuación, El beso de Judas, de un autor que se consigna como X.L, que es un seudónimo, ahorita hablaré de eso. Continuamos con El conde Magnus, de M.R. James, este maestro de la Ghost Story. A continuación, El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, un compatriota nuestro, ¿no? Bueno, un latinoamericano. Seguimos, Porque la sangre es vida, de Francis Marion Crawford. A continuación, La habitación de la torre, de Edward Frederick Benson, otro titán de la Ghost Story. Continuamos con La nieve que arrastra el viento, de August Derleth. Seguimos con Bebe mi sangre, o este también se titula Hijo de sangre, es de Richard Matheson. Y finaliza esta antología con Páginas del diario de una joven, de Robert Aickman. Y después viene todavía una nutrida bibliografía de textos, de estudios, de ensayos sobre el tema vampírico. Entonces, eso es lo que caben en estas 490 hojas. Digo,
Poco necesito más comentar, ustedes ya escucharon el claustro de autores, seguro algunas historias les son muy conocidas, como Carmila, como La muerte enamorada, como No despertéis a los muertos, que extrañamente es un relato no tan conocido sobre vampiros en español. Bueno, yo no he conocido muchas personas que lo hubieran leído, a menos que lo leyeran acá, porque son más famosos a lo mejor otro tipo de relatos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se puede decir. Ahora, ese es el índice. Voy a destacar algunas partes verdaderamente notables de esta obra. El prólogo. Miren el prólogo, les voy a ir mostrando. Tiene algunas fotografías, imágenes. Es que la verdad es que es un recorrido por todo lo que tiene que ver en estas 30 y tantas páginas, 35 me parece que son, sobre el tema vampírico. Desde cómo es en la literatura, por supuesto, sobre cómo es que se van concibiendo estas historias, narraciones, leyendas, cómo va transcurriendo o va impregnándose a través de la literatura hasta llegar al siglo XX, al cine. Y de sus representaciones ya digamos en la cultura popular, cómo va evolucionando el mito del vampiro. Digo, para hacer un texto tan, digamos, abreviado, porque 35 páginas pues tampoco es que sean demasiadas, pero Jacobo Siruela sí logra hacer un gran trabajo pues de condensar toda esta información, de espigarla, de darnos como que lo más selecto. Vean qué bonito, o sea, vienen estas obras, esculturas, pinturas, todo lo que tiene que ver con diferentes matices de el vampirismo, ¿vale? Entonces, este prólogo, que bueno, ya no les voy a mostrar, si no me voy a súper prolongar aquí, pero bueno, todo esto es lo que empieza ya para abrir, digamos, el apetito de este sangriento festín literario. Entonces, en el prólogo Jacobo Siruela, insisto, nos va llevando por todo este camino acerca de pues algunas precisiones del mito del vampiro, de su figura, de cómo va madurando, de algunos lugares comunes, por supuesto, como este caballero elegante que parte con Polidori, ¿no? Este hombre seductor, misterioso, pero como también ya después deriva en la figura vampírica femenina, por ejemplo, Carmila, la vampira por excelencia, tan sensual, tan enigmática, tan destructiva. Entonces, toda esta información nos lo va dando Jacobo Siruela en 35, 36 páginas de una manera maravillosa. Entonces, suponiendo que fueran neófitos como yo en el tema vampírico, bueno, pues esta introducción va a ser que tengan ya un dominio, digamos por lo menos de competencia general, sobre todo lo que va a implicar pues este tema del vampirismo en la literatura. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Eso es con lo que empieza. Y luego nos topamos ya con los relatos, que les voy a decir lo que tienen todos los relatos. Miren, esta ilustración está increíble. Véanla, ¿no? Y aparte que son como trazos a lápiz, como grabaditos. Entonces a mí me encantó. Todas las antologías, pues todos los relatos empiezan con una pequeña ficha que es como una página y media, 2 páginas aproximadamente, donde viene el nombre del autor y el título de la obra que va a abordarse, el año de nacimiento del autor, y en esa página y media viene condensado como un poquito de la biografía o noticias sobre el autor. Les digo que esto es muy bueno porque, por ejemplo, hay algunos autores como Robert Aickman que yo no conocía, o algunos que yo desconocía los detalles de su vida, como este seudónimo de XL, que ahí les debo ahorita el nombre, pero ahí viene el nombre real de este autor, ¿no? Entonces viene como que estas noticias sobre el autor y viene un poquito el marco de la obra, en qué año se escribió, si fue incluida en una antología, cómo fue concebida, un poquito de cómo fue recibida, y sin dar ningún spoiler, pues como que pergueña cuál va a ser el tenor general, ¿no? Por ejemplo, el No despertéis a los muertos, bueno, pues habla de un trato ahí mágico y una muerta que pues va a regresar con su familia, ¿no? Entonces así como que te va dando sin darte spoilers, pero sí para que tú sepas qué esperar de cada relato. Entonces eso es fabuloso porque, digamos, tienes aquí todos los textos y a lo mejor si uno te llama la atención como que el nombre, te vas a esa pequeña ficha, lees, bueno, pues este trata de esto y ya lo abordas. O si no, pues te vas a lo mejor a alguno que en ese momento te interese más. Entonces empieza eso y luego ya vienen los relatos. Que los relatos merecen una mención completamente aparte. De verdad, todos estos relatos, todos, ahora sí puedo decirlo, todos me gustaron. Hay uno, ahorita les voy a mencionar cuando hable con los que más conecté y con los que menos conecté, pero en términos generales todos me gustaron. Ustedes mismos ya los escucharon. Todos son de maestros de la literatura de terror, todos son de personas que de verdad se muestra el empeño, la técnica, el talento, y pues también de la editorial Siruela al compilar aquí pues lo que consideraron era como que el viaje más representativo a través de la figura
icónica, clásica del vampiro. Que ojo, esto es algo importante. Prácticamente todos los relatos, con dos excepciones solamente, prácticamente todos los relatos hablan sobre esta figura convencional del vampiro, es decir, el muerto vivo, ¿no? El que regresa de la tumba y que es un bebedor de sangre. Entonces, no hay variaciones como en otras antologías que yo he reseñado, que aquí las tengo de hecho, para compararlas. Por ejemplo, Vampiras. ¿Se acuerdan que cuando reseñé Vampiras de Valdemar, que el que quiera ver esa reseña está aquí en la lista? Yo dije que una de las cosas que me agradó fue que fuera muy variado, o sea que tomaba la figura del vampiro en un sentido amplio, no solo como el bebedor de sangre, sino como el que drena energía, el que drena vida, el que drena tu atención, hombres, mujeres, niños, o sea, era muy variado. En este caso no, en este caso es una figura mucho más convencional, una figura mucho más clásica. Es una antología que de repente la vas leyendo y es muy elegante. O sea, todo lo que te va, todas los partes del vampirismo que te va dando, tienes esa sensación de que está hecha con mucha delicadeza, con mucho cuidado esta antología, para que te quedes con esa figura del vampiro tan espeluznante, pero también tan tradicional, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso. ¿Cuáles son las dos excepciones donde esto no se cumple? El almohadón de plumas, que también es de Horacio Quiroga, que es un cuento también muy conocido. Entonces, si ya lo leyeron, y si no, vayan y léanlo, ya saben que el vampiro que sale ahí es un vampiro completamente atípico, horroroso y espantoso, por supuesto, pero nada que ver con el otro tipo del vampiro, ¿no? Y el otro sería La habitación en la torre, de Edward Frederick Benson, que La habitación en la torre juega con este tópico del muerto vivo, ¿no? Del que regresa de la tumba por algo, pero no es propiamente un vampiro, ¿no? No es, digo, no le estoy diciendo tampoco siendo un spoiler, pero es un tremendo relato gótico. Y no es un relato de fantasmas, digo, si se van por la idea de Frederick Benson, no es tampoco como tal un relato de fantasmas. Pero no es un vampiro a la usanza tradicional, o por lo menos no con el resto de los relatos que están aquí. Fuera de eso, todos los relatos son de este caballero de capa alta, oscuro, malvado, devorador de almas, o esta mujer, esta femme fatale, tan misteriosa, tan enigmática, brutal. Todos los vampiros son sedientos de sangre, todos son malvados, todos son oscuros, todos son destructivos. Entonces, tienen suspenso, tienen terror, todo lo tienen servido aquí, ¿vale? Eso es lo que van a esperar, o lo que deberían de esperar de esta antología, que en todos los relatos son así, ¿vale? Y insisto, y con esta composición o este trabajo de compilación tan exquisito y tan cuidadoso, para que conforme vayamos leyendo cada texto, esta figura clásica, icónica, se vaya solidificando, se vaya fundamentando, ¿no? Entonces, ya con el prólogo tan maravilloso que tuvimos al inicio, que nos habló de todo el advenimiento de la figura del vampiro, y vamos leyendo cada uno de los textos que nos muestran una de las facetas oscuras e insidiosas de este muerto vivo, del vampiro, bueno, pues tenemos ahí ya toda esta figura completa, ¿no? Entonces, por eso les digo que es una de las mejores, o la mejor te la voy a comparar con las otras antologías de vampiros. Ahora, ¿con qué relatos yo destacaría? Aunque insisto, ya mencioné, ya le eché flores a todos son muy buenos, pero sin duda hay algunos que me parecieron superiores a mi gusto. Ya saben, esto es completamente subjetivo. Sin duda, no despertéis, el primero, el de Raupak, no despertéis a los muertos por dos motivos. Yo nunca había leído este relato, tal vez por eso fue tan impresionante para mí, y lo leí 2 veces, entonces no fue solo la primera impresión, lo volví a leer porque me gustó muchísimo, ¿no? No despertéis a los muertos además se pelea junto con el vampiro de Polidori, el lugar por ser el primer relato de vampiros allá del vampiro normal que existe. Generalmente este título se le da a la obra de Polidori porque el vampiro de ahí es un varón, y porque sí está como que muy matizado, pues la figura clásica de este conde, de este varón, ¿no? Y en No despertéis a los muertos el vampiro es más brutal y es una mujer, ¿vale? Entonces, probablemente, pero en los años prácticamente se van a los mismos años, ¿no? Entonces, ya les dije un poquito que el vampiro es mujer y el vampiro es brutal. La manera en la que se aborda ahí el vampirismo, desde cómo surge un vampiro, desde por qué se regresa de la vida ese vampiro, de cómo es la vida de un vampiro que no pidió serlo como tal, o sea, porque ahí sí es diferente su creación, y de todas las desgracias que acarrea, todo lo que sucede, me pareció entre un relato de muchísimo terror, pero también un relato de mucho suspenso por pensar en qué es lo que va a suceder, y es un relato muy trágico y muy triste. O sea, finalmente es un relato que no tiene un final feliz, aunque en teoría tiene un final feliz, o tiene un final, bueno, donde se soluciona un cierto problema, pero me pareció muy, muy trágico.
¿no? Entonces yo creo que eso le dio un plus todavía de relato de terror, pero también un relato pues muy dramático, muy amargo, muy aciago en su sabor. Y ya saben que eso, cuando encontramos un relato de terror que expande sus ondas más allá del género donde está inscrito, bueno, pues es doblemente delicioso leerlo. Entonces, no despertéis a los muertos. Fue un relato fabuloso que me encantó. Léanlo, de verdad. Si no lo pueden leer en esta antología, pues léanlo en la web, ¿no? Otro relato, no voy a hablar de la muerte enamorada porque ya van como 3 veces siempre que me encuentro ese relato en una antología, siempre lo digo. Bueno, pero La muerte enamorada, por supuesto, que pues, me encantó y la volví a leer. Es como la 7ª vez que leo La muerte enamorada y no me aburro. Voy a ir por orden. El vampiro de Polidori, ¿saben? Ese relato es el que menos me gustó de esta antología. Ya lo había leído una vez, no me gustó para nada. De hecho, iba por ahí de la mitad del relato, porque son como 20 páginas, 25, y estaba aburrido, estaba harto, de verdad. Entiendo cómo surge y si no, bueno, no voy a dar una explicación de cómo se crea este relato, pero en pocas palabras lo escribe alguien en en un periodo de tiempo muy corto, en una mágica, maravillosa estancia mítica literaria donde estuvo Lord Byron y Mary Shelley, Percy Shelley. Bueno, pero lo escribe Polidori, lo escribe en un tiempo muy corto, un fin de semana, lo escribe con base en un boceto, en un esbozo que había escrito Lord Byron, y pues lo escribe también ahí tratando de rellenar esta forma, esta figura, darle cuerpo a esta idea primaria que era de un vampiro, ¿no? O de este ser abominable, bebedor de sangre, destructor de vidas. Entonces, con esas atenuantes yo entiendo que técnicamente el texto, y además fue hace, no sé, 200 años, bueno, no sea mucho de mi agrado, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera hacer eso que hizo Polidori, ¿no? Yo quisiera en un fin de semana escribir algo con esa calidad, ¿no? O sea, no estoy criticando que sea una mala obra, estoy diciendo que la forma en la que fue escrita, la manera en la que lleva la acción, cómo se va desarrollando, se me hizo sumamente pesada y tediosa, en mi opinión. Ya cuando va la mitad del texto para adelante, ahí sí, debo decirlo, se recupera y es un texto fascinante, es un texto que aunque sabes o intuyes lo que va a pasar, pero te sigue manteniendo así con las uñas clavadas, ¿no? Y me imagino, en la época en la que fue escrito, el escándalo que debo de haber producido, ¿no? Pero no me gustó mucho por eso, porque la técnica inicial me pareció bastante floja para enganchar a un lector como yo, ¿no? Probablemente algún otro tipo de lector le encuentre como un relato redondo, ¿no? Pero en mi caso, no, soy muy honesto. Ese es el que menos me gustó, El vampiro de Polidori. Otro muy destacable, La familia del Burdalac, de Alexei Tolstoy. La familia del Burdalac. Híjoles, ese relato, aparte de que también no es, yo nunca lo había leído y no he conocido muchas personas que lo hayan leído. De hecho, Alexei Tolstoy no es un autor de relatos de terror como tal, primo de Lev Tolstoy, o sobrino me parece. Bueno, La familia del Burdalac no es un relato de un vampiro, es un relato de una familia de vampiros y más, pero no les voy a dar spoiler. Es un relato tremendo, brutal. Es un relato que da muchos giros, muchos giros. Y aquí sí, por la ambientación y todo, es una aldea eslava, en el invierno, una aldea fría. Wow, es tremendo este relato. De verdad, desde el principio, desde que el narrador empieza a contar la historia hasta el final, van a quedar atrapados. El Barney el vampiro, de James Malcolm Rimmer. Barney el vampiro, que viene un fragmento, porque Barney el vampiro es una obra como de 800 páginas, pero el fragmento que seleccionaron, wow, es entre un poema y una narración de terror, una narración sensual, roza el erotismo, pero sin en ningún momento ser de mal gusto o irse por otro tipo de género. Wow, es increíble, y eso que es un episodio sencillísimo, porque prácticamente pues narra, no sé, serán 5 minutos en una habitación y pues hay una figura que quiere entrar y alguien que está en la habitación. O sea, eso es todo lo que narra en ese pequeño episodio, ¿no? Pero es extraordinario, delicioso, sensual, corporal, no sé, tiene de todo. Y el terror que infunde, porque te va dosificando la acción. Les digo, pues 5 minutos en un relato, pues en qué tiempo se te va. Pero la manera en la que va llevando la acción, los comentarios, todo, wow, impresionante. Barney el vampiro, me encantó de verdad. Hasta subí la imagen de Barney el vampiro ahí en el Instagram. No sé si alguien lo vio. Luego, bueno, ya hay muy conocidos, Carmilla, el imitado de Drácula, el Conde Magnus, muy conocido. ¿Saben con cuál voy a cerrar? Con 2 recomendables, que son muchos y ya vi que ya me pasé del tiempo. El beso de Judas, de XL, que les voy a decir el nombre ahora sí, 311, para que vean que no los choreé de que... El nombre real es Julian Osgood Field.
ese es el seudónimo de XL. ¿Por qué el beso de Judas? Porque ahí vemos igual a un vampiro sangriento, a un vampiro que regresa de la muerte, a un vampiro muy oscuro, vengativo, pero es un vampiro que tiene un tipo de origen distinto al de los vampiros normales, de te muerdo y te transmito esto. Entonces, la hipótesis que tiene ahí de cómo nacen los vampiros, y lo van a ver cuando lean, van a entender el título, El beso de Judas, cuando lean el relato, me encantó también. Y en ningún momento desmereció la acción. De hecho, es un relato muy misterioso. Muy, muy misterioso, y sobre todo por las hipótesis que maneja, que son muy originales, y sobre todo en esa época, me encantó, de verdad, me encantó muchísimo. Y cierro con Páginas del diario de una joven, de Robert Aickman. ¿Por qué? Porque este relato creo que es una buena comparación con lo que les dije de Polidori. En el relato va muy despacio, además es un relato muy prolongado, creo que es el más extenso, son como, bueno, quitando Carmila, ¿no? Son como 40 páginas, ¿no? 45 páginas. Y la acción va muy despacio, lleva la forma de un diario de una joven que va teniendo una extraña, insidiosa metamorfosis. Entonces, aunque la acción va muy despacio, aunque muchas páginas, puedes aventarte 20 páginas, y no tiene nada que ver con el vampirismo, pero en ciertas líneas, en la manera en la que la joven va narrando la acción, en ciertos acontecimientos, como que tienes algo latiendo dentro de ti de ¿para dónde va esto? Yo sé que esto va para algo mal, yo sé que esto está muy misterioso, yo siento que aquí no hay hay algo que no está bien, pero ¿qué? Entonces la manera en la que, sin darte casi nada de acción y narrando como que hechos cotidianos, va haciendo crecer ese estremecimiento, ese suspenso, y si ese terror por momentos, pues les digo, por ciertos eventos muy oscuros, bueno, eso me encantó, a diferencia de lo que les decía de Polidori, que te puede dar la mitad del texto y pues a mí no me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, cuestión de gustos. Entonces, amigas, amigos, Vampiros de la editorial Atalanta es la recomendación del día de hoy. Y bueno, pues comparándola, cuando les digo ya nada más para cerrar, con qué obras la he comparado. Bueno, pues con Nocturnas de Pilar Pedraza, que bueno, eso a lo mejor tiene la desventaja de que es una antología de un solo autor, pero pues Pilar Pedraza es una tremenda autora, con Sanguinario, que es otra antología de vampiros, y con Vampiras. Entonces, estas son las antologías, digamos, con las que estoy comparándolo, y a pesar de eso, yo les diría, si quieren elegir una sola antología para empezar, si pueden todas, pues todas, pero si quieren elegir una sola antología, Vampiros de Atalanta. Entonces, amigas, amigos, muchas gracias, espero que les haya gustado la reseña, y para la siguiente semana les traigo El Gabinete de los Delirios, antología sobre sabios locos, que fue la antología que ganó, bueno, entre comillas porque se fueron muy empatadas, de una votación que hice aquí en el canal. Entonces, que sigan teniendo un excelente fin de semana, y cualquier comentario, cualquier duda, déjenla aquí, me encantaría leerlos, y nos estamos viendo.